Hola chicos, el día de hoy hablaremos de una de las funciones vitales que lleva a cabo la célula. Y esa función vital es el transporte celular. Resulta que la célula, al igual que todos los seres vivos, lleva a cabo diferentes funciones vitales, o sea, respiran, crecen, se alimentan, eliminan sustancias de desecho, responden a los estímulos del medio y se reproducen. Entonces, para ella realizar esas diferentes funciones vitales, necesita sustancias que debe ya sean permitirle la entrada o eliminarlas de su interior. Por ello, la célula realiza el transporte celular por medio de su membrana celular, la cual es la encargada de permitir la entrada y la salida de diferentes sustancias. Entonces, ¿qué es el transporte celular? Cuando nosotros hablamos del transporte celular, nos referimos a la forma en que las células incorporan nutrientes y eliminan desechos a través de su membrana celular. Observamos al lado derecho la membrana celular. Esta viene siendo la membrana celular. Esa membrana tiene unos poros y tiene unos canales, por ello decimos que la membrana celular es semipermeable, que permite bien sea el ingreso o también la salida de diferentes sustancias al interior de la célula y hacia el exterior de la célula, dependiendo el gradiente de concentración. Entonces ahora vamos a hablar qué es el gradiente de concentración para poder comprender en qué consiste el transporte celular. Cuando nosotros hablamos de gradiente de concentración, debemos definir primero qué es la concentración. Cuando hablamos nosotros de concentración, decimos que es la cantidad de moléculas que se presentan en un volumen determinado de fluido. Veamos el ejemplo acá. Entonces aquí aplicamos esta tinta y decimos la tinta va a ser la cantidad de moléculas que se encuentran en el volumen determinado de agua. Entonces observamos al lado izquierdo los puntitos rojos que van a ser la tinta y aquí ya cómo se ha disuelto esa tinta. Entonces la cantidad de tinta que hay en ese vaso de agua va a ser la cantidad de concentración que tiene esa sustancia. Y cuando hablamos de gradiente de concentración nos referimos a la diferencia de concentración que hay de una sustancia entre distintos medios. Vamos a ver el ejemplo. Acá observamos parte de la membrana celular. Entonces decimos que esta es la parte externa y aquí vamos a ver la parte interna. Esta viene siendo la de color verde, la membrana celular. Entonces el gradiente de concentración decimos que es la diferencia que hay entre un medio, la concentración que hay en un medio y en el otro. Entonces vemos que es donde se encuentra la mayor concentración de la sustancia. En este caso la sustancia son los punticos azules. La mayor cantidad de concentración se encuentra en la porción externa, en el lado externo, y la menor concentración se va a encontrar en el interior de la célula. Por lo general, las sustancias tienden a desplazarse siguiendo su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ser más fácil que una sustancia que está en la porción exterior, o sea, donde hay mayor concentración, fluya o se mueva o se desplace hacia el interior donde hay menor concentración. A ello se le conoce con el nombre de gradiente de concentración, o sea, que las partículas siempre van a ir en busca de donde sea más fácil fluir, más fácil moverse. Va a ser más fácil moverse de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Ahora vamos a ver otros ejemplos para comprender un poco más en qué consiste el gradiente de concentración. Observemos acá la siguiente imagen.
Aquí analizamos, vemos un río. Decimos que, supongamos que el río fluye de arriba hacia abajo, de las montañas hacia el valle. Entonces vamos a analizar la siguiente. Hay un pececito que viene nadando de la colina hacia el valle. Este pececito lo trae la corriente. Entonces decimos que viene a favor de la corriente. Si lo llevamos a hablar de gradiente de concentración, diríamos que este pececito viene a favor de la gradiente de concentración. Como el río lo trae y el río lo arrastra, entonces él no gasta energía. No gasta energía porque el agua lo está llevando, o sea, es más fácil fluir. Pero ¿qué sucedería con un pececito que no viniera a favor de la corriente del río, sino que fuera en contra de la corriente? Se le dice que va en contragradiente. Ese pececito debe gastar energía, debe esforzarse más, por tal motivo va a consumir ATP. ¿Qué es ATP? Adenosín trifosfato, o sea, energía. Este pez va a gastar energía. ¿Por qué? Porque va a ir en contra de la corriente, necesita esforzarse más, necesita gastar más energía. Para entender un poco qué es a favor del gradiente de concentración y en contra del gradiente de concentración. Ahora veámoslo de otra manera. Decimos que, supongamos que estos son dos salones. El salón donde está el equipo, las personas de color fucsia, y el de abajo, que es el salón donde están las personas de color morado. Sucede que hacia dónde irá, entonces analicemos, hacia dónde irá el gradiente de concentración. Del fucsia hacia el azul o hacia el morado, o del morado hacia el fucsia. El gradiente de concentración va a ir del fucsia hacia el morado. ¿Qué sucede? Es mucho más fácil una partícula o una persona pasar de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Cuando se pasa de mayor a menor concentración, no se gasta energía. Las personas en este caso no tienen que empujar, no tienen que esforzarse para ingresar al otro salón, porque es mucho más fácil, hay menor cantidad, entonces por menor cantidad de concentración de personas, entonces no van a gastar energía. Lo mismo sucede con la sustancia. Entonces, si una sustancia pasa de mayor a menor concentración, no va a gastar energía. Pero ¿qué sucede si una persona del salón morado va a querer subir o pasar al salón fucsia? Va a tener que esforzarse, empujar, hacer fuerza para poder ingresar, porque la concentración en el otro salón es mucho más mayor, hay más cantidad. Entonces sucede que las personas van a tener un gasto de energía. En las células sería que las sustancias, cuando pasan de menor a mayor concentración, van a gastar, la célula va a requerir gastar cierta cantidad de energía, porque va en contra de la gradiente de concentración. Le sucede lo mismo que al pececito amarillo. Al ir en contra del gradiente de concentración, va a gastar energía. Muy bien, entonces la célula transporta sustancias por medio de dos tipos de transporte, el pasivo y el activo. El día de hoy vamos a hablar del transporte pasivo. En el transporte pasivo, las moléculas se mueven a favor del gradiente de concentración y la célula no gasta energía. Dicen que en el transporte pasivo las moléculas se mueven a favor del gradiente de concentración. Entonces, supongamos que aquí hay estas moléculas y aquí hay. Si hablamos de transporte pasivo, las moléculas se moverán de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Si estamos hablando que en el transporte pasivo las moléculas se mueven a favor del gradiente de concentración, ¿qué es lo más lógico cuando yo digo a favor del
de gradiente de concentración. Recordemos que cuando hablamos de gradiente a favor del gradiente de concentración, las moléculas siempre se van a mover de donde hay mayor concentración a donde hay menor. ¿Dónde hay mayor concentración? Abajo. ¿Y dónde hay menor concentración? Arriba. Entonces, ¿de dónde a dónde se van a mover las moléculas? Se van a mover en esta dirección. De abajo hacia arriba se van a mover. Porque van a ir siempre a favor del gradiente de concentración. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los 3 tipos de transporte celular pasivo que existen. Entonces decimos que existe la difusión simple, existe la difusión facilitada y existe la osmosis. El transporte celular es el proceso que permite a las células incorporar y eliminar sustancias a través de la membrana celular. En el transporte celular pasivo, las sustancias se mueven de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. La difusión simple ocurre cuando las sustancias pequeñas y sin carga atraviesan la membrana celular por sus poros desde la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración. La difusión facilitada ocurre cuando las sustancias más grandes y con carga atraviesan la membrana celular por medio de una proteína que actúa como canal que se abre y se cierra según las necesidades de la célula. Las sustancias se mueven desde la zona de mayor concentración hacia la zona de menor concentración. La osmosis consiste en el paso del agua a través de la membrana celular a favor del gradiente de concentración. Entonces, la osmosis, al igual que la difusión simple y la difusión facilitada, la célula no gasta energía. Entonces, anteriormente en la difusión veíamos cómo pasaban las diferentes moléculas sencillas como los gases respiratorios y el alcohol a través de la membrana celular por medio de bicapa de fosfolípidos, y también hablábamos de las proteínas transportadoras que facilitaban el paso de las diferentes sustancias del exterior de la célula hacia el interior y del interior hacia el exterior. Diferentes sustancias. Muy bien, pero ¿cómo pasa el agua? Por medio de la membrana. Entonces el agua pasa por medio de la osmosis. Observamos aquí una partecita de la membrana celular. En medio de estos fosfolípidos hay como unos espacios. ¿Qué hay ahí? Acá hay unas proteínas que permiten el ingreso o la salida de el agua. Esas proteínas de transporte se conocen con el nombre de aquaporinas. Son las que permiten la entrada o la salida del agua interior de la célula hacia el exterior, o bien sea del exterior hacia el interior de la célula. La osmosis depende de la concentración de sustancias disueltas en el agua. Por ello podemos encontrar las células que se encuentran en un medio hipertónico, en un medio isotónico o un medio hipotónico. Ok, vamos a analizar acá cuándo se da el hipertónico. Sucede, analicemos acá estos dos ejemplos, sucede que cuando la célula se encuentra en un medio extracelular donde hay mucho más cantidad de sustancias disueltas en el agua en su exterior que en su interior, que en el citoplasma de esa célula, la célula siempre va a tratar de equilibrar. ¿Qué quiere decir? O sea, que la cantidad de sustancias disueltas en el agua sea igual tanto en el exterior como en el interior de la célula. Ella siempre va a tratar de equilibrar. Entonces, cuando la célula se encuentra en un medio extracelular donde hay mucho más sustancias disueltas en el agua en su exterior, ella va a expulsar, va a dejar salir agua del interior. ¿Para qué? Para equilibrar su medio extracelular por medio de la proteína aquaporina. Entonces ella va a perder agua. Entonces
ahí es cuando vemos aquí el glóbulo rojo que se pone como una uva pasa. ¿Por qué? Porque él está perdiendo agua. En la parte inferior vemos una célula vegetal también, la vacuola, que es donde almacena nutrientes y agua. ¿Qué sucede? Va a perder agua, se va a arrugar, se va a poner más pequeñita. ¿Por qué? Porque necesita equilibrar el medio extracelular con el interior de la célula. Por ello se torna de esta manera. Pero ¿qué sucede cuando en el interior y en el exterior de la célula hay o existe la misma concentración de sustancias disueltas en el agua? Supongamos que está en un medio salino. Entonces, en el exterior de la célula tiene la misma cantidad de sales disueltas que en el interior de la célula, en su citoplasma. Entonces, la célula va a permitir el ingreso y la salida del agua de una forma equilibrada. O sea, en este caso, no va a perder ni demasiada agua ni va a absorber demasiada agua, sino de una manera equilibrada. Ingresa y sale agua para mantener el equilibrio normal. Pero cuando una célula se encuentra en un medio hipotónico, quiere decir que en el interior de la célula existe mayor concentración de sustancias disueltas en el citoplasma de la célula. Entonces, cuando sucede eso y la célula se encuentra en un medio extracelular donde hay demasiada agua, pero su interior tiene muy poquita agua, ¿qué va a hacer la célula? Va a absorber agua. Entonces, vemos acá que las células empiezan a ingresarle agua y se empieza a hinchar. Inicia a absorber y absorber agua. ¿Qué sucede? Aquí vemos un globulito rojo. Cuando por lo menos tomamos un glóbulo rojo y lo colocamos en un medio hipotónico, la célula o estos glóbulos rojos van a iniciar a absorber tanta agua porque le falta agua en el interior. Entonces ellos absorben tanta agua hasta que llega un momento en que se explota. En el hipotónico, por el contrario, pierden agua, se empiezan a secar y va a dejar de funcionar también bien esa célula. En el isotónico siempre va a mantener un equilibrio, o sea, va a manejar su funcionamiento normal. En el caso de los glóbulos rojos que estamos colocando acá.